Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde 2 Corintios 6. El tema para hoy es trabajando en grupo, trabajando en equipo. Cuando mencionamos trabajar en equipo, nos recuerda cuando estábamos en el colegio y el profesor decía, formen grupos de 2 o 3 personas para trabajar en equipo. Debemos saber que el ser humano está hecho para depender unos de otros, para trabajar en equipo. Sabemos que todo esto será más fácil y tendrá al final buenos resultados. En el capítulo 6, Pablo habla a los de Corinto que va a trabajar con un equipo conformado con Dios. Regresándonos a unos versículos antes del capítulo 5, miremos qué nos dice el versículo 20. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos porque Cristo, cuando le rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Miremos que desde el anterior capítulo está hablando con una reconciliación con Dios. Dios lo llama a eso, a través de Pablo, a través, en esta época, a través de nosotros mismos. Nos ha escogido para que nosotros hablemos en nombre del Señor Jesús, porque en este momento, en el versículo 6, en este tiempo, en el versículo 6, Pablo llamaba a los de Corinto para que les iba a explicar que él iba a trabajar en equipo y el mejor compañero que tenía era Dios mismo. Se les iba a enseñar que no es, Pablo les iba a enseñar a los de Corinto que no eran por sus propias fuerzas, sino que escogidos por Dios para hablar en el nombre de Cristo. Pablo decía, nosotros no somos los que estamos hablando por nosotros mismos, estamos trabajando junto con Dios. Para que entiendan que la palabra se va a escasear, que en un momento la palabra ya no va a haber. No se dice que se van a acabar las Biblias, que no se van a acabar los profetas, no se van a acabar las personas que hablan. Solamente se dice que la palabra se va a escasear. Pablo explica que Dios está hablando a esa reconciliación y que a todos los invita a trabajar, que escuchen a esos trabajadores que lo hacen en equipo para hablar en el nombre de Dios. Él lo hace por un propósito que tiene, que sabemos que Dios quiere que todos seamos salvos. Dios lo hace por amor, lo hace por gracia, la gracia que es un don para darnos salvación. Lo hace también por misericordia, porque Él conoce a la humanidad y sabe que nosotros erramos como seres humanos, tenemos muchas debilidades, pero como el propósito de Dios es que todos seamos salvos, entonces lo hace por esa infinita misericordia, no solo porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él tiene misericordia de nosotros. Trabajando en equipo, sabemos que Dios es nuestro mejor compañero y en ese equipo debemos tener su respaldo en todo. Sabemos que sin Él sería difícil trabajar. ¿Por qué es el mejor compañero en nuestro equipo? Porque Él nos va a dar la suficiente sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, para que nosotros cuando estemos hablando en el nombre del Señor Jesús a otras personas, Él va a respaldarnos en todo.
va a colocar palabras en nuestra boca que va en nuestra boca y vamos a hablar con la suficiente sabiduría, nos va a dar entendimiento, nos va a dar discernimiento a qué personas estamos hablando. Nuestro corazón sabe como seres humanos que podemos fallar. Tanto en lo secular como en lo espiritual debemos contar con personas que nos ayuden en diferentes circunstancias. Trabajando con nuestro Dios en equipo. Debemos saber en el versículo 3 del capítulo 6 nos dice: no queremos que la gente vea algo malo en nuestro trabajo, por eso no hacemos nada que pueda ser un obstáculo para alguien. Debemos actuar con los demás como Dios actuó con nosotros. Al escogernos para ser sus enviados, para ser sus siervos, Dios lo hace con amor. Y así mismo quiere que nosotros trabajemos en su obra con el amor, con la paciencia que Dios tuvo con nosotros. Sabemos que como seres humanos tenemos terquedad, obstinidad y nosotros muchas veces no entendíamos sus propósitos, pero Dios sí sabe y lo hizo con amor, nos llamó con amor, nos llamó con paciencia, tuvo mucha paciencia con cada uno de nosotros, porque unas personas y otras nos hablaban, pero nosotros no queríamos entender eso. Enseñándonos la verdad a través de su palabra. Sabemos que todo lo que conocemos hasta el momento, todo lo que tenemos, el entendimiento de conocer su palabra, todo lo que conocemos es porque Dios ha tenido esa paciencia con nosotros, nos ha guiado con amor, entonces, y nos ha enseñado la verdad a través de su palabra. En el versículo 4 miremos que la gente no debe ver nada de malo en nosotros. Nosotros debemos presentarnos limpios, puros, enseñándoles lo que Jesucristo nos enseñaba a través de su palabra. También debemos saber que nos vamos a enfrentar a sufrimientos tanto en diferentes circunstancias, nos vamos a enfrentar a diferentes sufrimientos. Por tanto, nuestro Dios debe estar en nuestro equipo. Veamos que nos dice el versículo número 5. Nos golpean y nos meten en la cárcel. Nos encontramos con gente que se enoja con nosotros, alma al alboroto, y trabajamos duro y a veces no dormimos ni comemos. El trabajar con equipo, en un equipo para enseñar a toda la gente. Pablo decía en Corintio que tuvo que pasar muchas circunstancias, golpes. En ese tiempo ellos sufrían golpes, sufrían agresiones. En el tiempo de hoy podemos decir que esos golpes, esas agresiones, lo podemos decir que es literal, que no pueden ser físicos, pero sí con palabras hirientes, con palabras que nos puedan desanimar, con los chismes, con la murmuración. Pero ahí está Dios para defendernos, para no dejarnos en vergüenza. Sabemos que nos vamos a enfrentar a juicios, por tanto requiere algunos sacrificios de parte de nosotros. El sacrificio que puede ser es tomando de nuestro tiempo para estudiar la palabra,
Muchas veces nosotros como seres humanos estamos con un tiempo contado para los que estamos trabajando, los que estamos en alguna u otra oficio. Entonces se requiere un sacrificio de apartar un tiempo, tanto como para la oración, tanto como para capacitarnos, para hacer las cosas bien, y leer, orar, tener una buena intimidad con Dios, porque sabemos que si no tenemos esa intimidad con Dios, no vamos a presentar una buena prédica, no vamos a presentar un buen testimonio de nuestra vida, porque todo lo haríamos en nuestras fuerzas. Por lo tanto, debemos saber que en nuestro equipo debe estar nuestro Dios ahí presente. Un buen testimonio cuenta. Miremos el versículo 6. Demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia, nuestro entendimiento, nuestra paciencia y nuestra bondad. Lo hacemos por el Espíritu Santo, nuestro amor sincero, por nuestro mensaje verdadero y por el poder de Dios. Vivir en rectitud nos da las armas para defendernos de cualquier ataque. Un buen testimonio cuenta llevando una vida de rectitud. Nos preguntamos cada uno de nosotros si nosotros vamos a hablar delante de un grupo de personas, cuál sería nuestro testimonio si nuestra vida presenta lo contrario. Una vida recta debe ser la que presentamos delante del grupo y delante de nuestra familia, y donde quiera que estemos, esa vida en rectitud debe ser bien y la misma, no en una parte estar presentándonos mal y en otra parte presentándonos bien. Que nuestras palabras sean sinceras, que nuestras palabras no sean de hipocresía o convenientes al diferente grupo que nos estamos presentando. Debemos hablar con la verdad, con sus palabras. Debemos saber que tenemos discernimiento para saber distinguir lo bueno de lo malo, tener esa paciencia, porque no todos van a ser iguales. Unos van a ser receptores fáciles y otros no. La paciencia debe ser un buen testimonio en nuestra vida, porque muchas veces nos presentamos delante de un grupo, pero sabemos que no son receptores fáciles, y entonces es ahí donde viene el desánimo, donde viene la preocupación de no, yo no puedo, yo no soy capaz, ellos no me entienden, ellos no me escuchan. Pero así fuimos nosotros cuando estábamos estudiando para ser los siervos, para tener, para poder recibir ese mandato en nuestro corazón y empezar a predicarles a muchas personas de ese gran amor de Dios que es para la salvación y una vida eterna. Debemos utilizar la inteligencia también para saber corregir a todas las personas. Las ventajas de trabajar en equipo con Dios a nuestro lado son que nos va a respaldar en todo. Veamos qué nos dice el versículo 9. Algunos nos tratan como a desconocidos, pero Dios nos conoce. Algunos creen que que estamos muriendo, pero miren que aún estamos vivos. Nos han castigado, pero no nos han matado. Parece que estuviéramos tristes, pero siempre estamos alegres. Estas ventajas de trabajar con Dios en nuestro equipo nos va a respaldar en todo. Miremos, nos va a ayudar a levantarnos
porque va a haber muchas circunstancias donde nuestro ánimo se va a caer, no nos va a dejar en vergüenza, porque también habrá personas que como no creen en las palabras que Dios ha puesto en nuestra boca, entonces va a hacer que nosotros no nos desanimemos y no actuemos conforme a lo que Dios quiere, y va a estar ahí el desánimo, va a estar ahí el desaliento, el desánimo de decir, no, yo no puedo y hasta aquí termina. Pero sabemos que Dios no nos va a dejar en vergüenza. Así todos estén contra nosotros, Dios nos va a levantar. Nos va a dar enriquecimiento espiritual. Sabemos que el enriquecimiento espiritual es a través de su palabra, que lo hacemos día a día en nuestra oración, en una gran comunión con Él, es estudiando de su palabra. También trabajar en equipo con Dios nos llevará a entender que nunca habrá acuerdo entre Dios y Satanás. Miremos el versículo 14 y el 15. Ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo, entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree? El trabajar en equipo nos ayuda a entender que debemos estar con un mismo propósito, tener una misma visión, saber cuál es ese propósito de Dios, cuál es el propósito en mí, para poder guiar a las demás personas. No podemos estar diciendo cosas que son de Dios y al mismo tiempo cosas que son del mundo para agradar a las diferentes personas. No, nosotros debemos ser radicales, nosotros debemos entender que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios justo, y Dios no va a querer que seamos, que estemos hablando de Él y compartiendo con las cosas del mundo. Trabajar con Dios en nuestro equipo nos llevará a entender que no va a ser un trabajo en vano, que al final todo esto tendrá una recompensa, pero no debemos trabajar por esa recompensa de saber que no, si yo trabajo con Dios tendré las bendiciones. No, debemos hacerlo porque es algo que Dios quiere que hagamos por nosotros mismos, que lo hagamos por amor, que si Dios nos llamó a ser sus enviados, lo hizo con amor, con paciencia, para que nosotros también siguiéramos su legado aquí en la tierra. Dios nos pone las palabras en nuestra boca para que nuestras palabras las llevemos a esas personas que lo necesitan, así como una vez nosotros necesitamos, y Dios estuvo ahí con esas palabras perfectas para que nuestra vida cambiara, para que nuestra vida fuera mejor. Asimismo, nuestras palabras deben ser de convencimiento para que otras personas sigan ese mismo legado, para que entiendan que nuestro trabajo nunca va a ser en vano, porque al final, cuando trabajamos en equipo con Dios, todo será ganancia. El que se separa del mundo para servir a Dios nos llevará a la salvación y a una vida eterna. Miremos que nos dice el versículo 10. Parece que estuviéramos tristes, pero siempre estamos alegres. Parece que estuviéramos pobres, pero estamos enriqueciendo espiritualmente.
Parece que no tuviéramos nada, pero en realidad lo tenemos todo. Aquí nos indica en este versículo que al final trabajar en el equipo de Dios, trabajar con Dios a nuestro lado nunca va a ser en vano, porque al final vamos a tener esa gran recompensa. Y en el versículo 18 nos dice: yo seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor. Trabajar en equipo con nuestro Dios a nuestro lado nunca va a ser en vano. Por eso, hermanos, los invito que cada vez que nosotros queramos escoger para trabajar en equipo, debemos escoger a nuestro Dios primero. Él nos va a dar la suficiente sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, ese ser maravilloso para que podamos trabajar con Él en nuestro equipo. Lo debemos buscar cada mañana en un devocional, en una intimidad con Dios. Sabemos que si tenemos a Dios en nuestro equipo, no importa la circunstancia, no importa si nos creen, si nos siguen, si vamos a tener esos sufrimientos, no importa, porque Dios está ahí para respaldarnos. No importa que suceda lo que suceda, siempre Dios no nos va a dejar nunca en vergüenza. Y como dice: yo seré su padre y ustedes serán mis hijas y mis hijos. Entonces eso debemos saber, que trabajar en equipo con nuestro amado Señor, Señor Jesucristo, nunca va a ser en vano. Amén. Este ha sido el mensaje para esta mañana. Esperamos que cada palabra, y sabemos que cada palabra que sea lanzada va a llegar en el momento apropiado. Y por eso te invitamos a que cada día busques la presencia de Dios en un devocional, en la comunidad íntima con Dios, para que nosotros estemos trabajando con Él siempre. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo. Nos congregamos en las instalaciones del Centro Comercial San Andresito. Nuestros cultos de 10 a 12 del día, y los esperamos. Que el Señor los bendiga.